Simbiosis y ambigüedad, Joseph Leger. Capítulo 3. Modalidades de la relación objetal. En el desarrollo y profundización de la obra de Freud, Melanie Klein ha aportado el descubrimiento de la existencia de dos posiciones básicas que corresponden a dos modalidades distintas, aunque dinámicas y coexistentes, en que se organiza y se estructura la conducta, las posiciones esquizoparanoide y depresiva. A cada una de estas posiciones corresponden ansiedades, objetos y defensas típicas. En cuanto a la relación objetal, en la posición esquizoparanoide, que se extiende durante los 3 o 4 primeros meses de vida, predomina la relación objetal de objeto parcial, mientras que en la posición depresiva, la relación es con un objeto total. Es decir, que en la primera, las experiencias de gratificación y frustración son percibidas y mantenidas por separado como correspondientes a dos objetos totalmente distintos, bueno y malo. El reconocimiento de estas dos posiciones no ha hecho, sin embargo, que Melanie Klein incurriera en un esquematismo simplista, aportando ella misma elementos que permiten una indagación y una problematización de sus propias hipótesis. Así, no obstante, postular que el mundo del niño se construye o integra a partir de elementos o experiencias aisladas entre sí, objetos parciales, afirma en su trabajo algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del niño de 1952, que hay fundamentos para suponer que en la mente del niño, aún durante los 3 o 4 primeros meses de vida, el objeto bueno y malo no se diferencian totalmente el uno del otro. El pecho de la madre, tanto en su aspecto bueno como malo, parece fundirse para él con la presencia corporal de la madre, y la relación con ella como persona se va construyendo gradualmente a partir de ese momento. En la presente comunicación intento señalar sucintamente cómo el estudio de la transferencia en el análisis de psicóticos y el estudio de la simbiosis me ha llevado a dar gran importancia y validez a esta afirmación de Melanie Klein, que ella no ha desarrollado sistemáticamente, y cómo he llegado además a sugerir una hipótesis de trabajo que, según creo, amplía la comprensión de un grupo de fenómenos. He arribado a la conclusión que lo que caracteriza a la transferencia psicótica no es otra cosa que su cualidad simbiótica, y que en cierta medida esta última se encuentra en todo análisis. Centrando así el estudio en el fenómeno de la simbiosis, observé que la relación objetal de la misma no tiene las características que en rigor se reconocen para el objeto parcial ni para el objeto total. La simbiosis incluye la dinámica de un objeto de características muy complejas, en el cual hay partes buenas y malas sin discriminación ni diferenciación entre sí. Sin discriminación de las partes del yo implicadas en todas esas experiencias, es decir, una falta de delimitación y discriminación entre yo y no yo, entre lo interno y lo externo. Este objeto presenta además la característica de que su movilización se hace en bloque, de tal manera que promueve en el yo más integrado ansiedades extremas y masivas, catastróficas, confusionales, frente a las que solamente actúan las defensas más primitivas. Por todas estas características lo he denominado objeto aglutinado. Relacionando los fenómenos simbióticos que he estudiado con la más temprana relación simbiótica madre-niño, he sugerido que la relación con un objeto aglutinado es un remanente de las más primitivas experiencias, y que esto constituye la parte psicótica de la personalidad. De esta manera, el objeto aglutinado implica una parte no diferenciada ni discriminada del yo del sujeto, tanto como de la realidad exterior, un conglomerado de una gran cantidad de experiencias frustrantes y gratificadoras de distintos momentos e intensidades del comienzo de la vida del lactante, en todas las etapas del desarrollo, oral, genital, anal, con una falta de estratificación y secuencia entre las mismas, con muy variados aspectos de la realidad exterior, cada una con un pequeño núcleo del yo, pero todo aglutinado, no diferenciado ni discriminado. Un remanente de esta primitiva formación aglutinada subsiste en todos, y desde su amplitud depende del déficit en la personificación, sentido de realidad, sentimiento de identidad, esquema corporal, procesos que van siempre ligados entre sí. De esta manera, desarrollamos y valoramos indicaciones de Melanie Klein que, como los transcripta al comienzo, parecen diferir con las características del objeto parcial que Melanie Klein admitió para la posición esquizoparanoide.
Encontramos también sugerencias muy concretas de lo que afirmamos, en pasajes aislados de autores anteriores a Melanie Klein, tal como Fenichel, quien al referirse a las primeras percepciones del lactante dice que en ellas los objetos no son necesariamente distinguidos en forma neta uno del otro, o del yo, o bien partes del yo. Las primeras imágenes son muy amplias en extensión, abarcándolo todo e inexactas. No se componen de elementos que luego han de ser reunidos, sino de unidades conjuntas, en las que solo más tarde se reconocen que contiene diferentes elementos. No solo se mantienen inseparadas la percepción y la motilidad, sino que se superponen mutuamente las percepciones correspondientes a muchos órganos de los sentidos. Predominan los sentidos más primitivos, especialmente las sensaciones kinestésicas, y los datos de la sensibilidad profunda, sensaciones propioceptivas. En esto coinciden también estudios de autores no psicoanalíticos que como Wallon han sugerido el nombre de sincretismo para este tipo de relación primitiva. Creo, por tanto, que con los primeros o más tempranos momentos del desarrollo no existen objetos parciales, buenos y malos, y que la delimitación y diferenciación de elementos aislados se obtiene progresiva y paulatinamente a partir de una disociación y discriminación operada dentro del objeto aglutinado, proceso que también comienza a actuar desde el primer momento de la vida. Queda, sin embargo, siempre una porción muy variada del objeto aglutinado en el cual no se ha producido la división esquizoide. Melanie Klein ha estudiado algunas interferencias en la disociación del objeto bueno y malo y las atribuye a la envidia excesiva, expresión de los impulsos destructivos. Dentro del objeto aglutinado no hay en rigor verdadera relación objetal entre los objetos y núcleos del yo en él incluidos, sino una verdadera identificación primaria, según la denominación de Fairbairn, para aquellos estados en los cuales no ha ocurrido una diferenciación entre el objeto y la parte del yo con él vinculado. Por ello, me parece ahora preferible hablar del núcleo aglutinado y no de objeto aglutinado como lo hice hasta ahora. Por todo ello, he sugerido también la existencia muy precoz de una posición anterior a la esquizoparanoide que he llamado gliscocárica, gliscros, viscoso, cario, núcleo, cuya extensión o predominio en el tiempo tanto como en el periodo intra y extrauterino me resulta en la actualidad imposible de fijar. En ella es donde se diferencian paulatinamente los núcleos del yo y los objetos parciales, es decir, la posición esquizoparanoide se forma a partir o a expensas de la posición gliscocárica por medio de una gradual discriminación en pequeños fragmentos del núcleo aglutinado, spaltung de Bleuler o disociación de Bion, que se logra con dos técnicas fundamentales, la diversificación de vínculos con otros objetos y la diversificación de contactos con el mismo objeto, dependiendo ambas cosas en gran medida del proceso de maduración. Muchas de las características que Melanie Klein describe para los estadios más tempranos de la posición esquizoparanoide, creemos corresponden más estrictamente a la posición gliscocárica. En esta las ansiedades son extremas, poderosas y masivas, con la gran debilidad y falta de cohesión del yo, y porque éste se va amenazando masivamente por un núcleo aglutinado, no discriminado y que se mueve en bloque. Son ansiedades confusionales y frente a ellas las defensas son primitivas y violentas, la disociación y proyección. Estas defensas se utilizan también en la posición esquizoparanoide, pero son más graduadas y menos violentas. Son defensas primitivas porque son las únicas que pueden actuar antes de que se haya discriminado objeto bueno y malo, yo y no yo, mientras que las neurosis infantiles se estructuran con técnicas defensivas, fóbica, histérica, obsesiva, paranoide, que solo pueden actuar sobre objetos parciales bien discriminados, es decir, sobre una previa división esquizoide. Postulo que esta posición gliscocárica constituye el punto de fijación de la epilepsia y epileptoidías. La clínica del núcleo aglutinado deriva de tres circunstancias y en todas ellas lo fundamental está dado, no solo por el destino del núcleo aglutinado, sino además por su relación con el yo más integrado de la personalidad. Esquemáticamente podemos reconocer 1. Control del núcleo aglutinado.
El yo sano más integrado necesita tener inmovilizado el núcleo aglutinado. El evitar la retroyección es la defensa fundamental para preservar el yo más integrado, la parte no psicótica de la personalidad. La excesiva aglutinación y la falta básica de discriminación impide una reintroyección gradual y fraccionada. El control se logra con A. Simbiosis. Se desarrollan técnicas para el control de depositario. B. Bloqueo afectivo. C. Hipocondría, que es la utilización del cuerpo como buffer. Incluidas las enfermedades psicosomáticas, los vínculos más primitivos son los corporales. D. Reproyección violenta y masiva. 2. Pérdida del control del núcleo aglutinado e invasión masiva del yo. A. Pródromos, insomnio, intensificación de la observación y control. Otros síntomas son el suspenso y la perplejidad. B. Defensas accesionales del yo. Refuerzo de la disociación entre el yo más integrado y el núcleo aglutinado. Ausencias y lipotimias. Descargas epilépticas, epileptoidía, sobresalto, escalofrío, estremecimiento, etc. C. Invasión del yo más integrado. Se pueden producir fenómenos muy variados y entre ellos el aniquilamiento del yo, pérdida de su integración, pánico, todos los grados de estrechamiento de la conciencia, confusión, obnubilación, estado crepuscular. 3. Disgregación psicótica. Según este desarrollo y mi comprensión actual del tema, pueden existir dos tipos extremos de disolución psicótica, que seguramente se dan siempre combinados en medidas variadas. A. Desintegración del yo más integrado, tal como hemos visto arriba. Al ser invadido por el núcleo aglutinado, corresponderían a él, entre otras cosas, las psicosis graves descritas por Mauss como esquizocarias. B. Pérdida de la aglutinación y dispersión del núcleo aglutinado, la parte psicótica de la personalidad que corresponde a lo que Bleuer llama Selbstspaltung y Bion splitting. Coincide con un cierto grado de regresión del yo más integrado. La psicosis puede aquí ser un paso previo para la discriminación que no se realizó normalmente en el curso del desarrollo y llevar a la curación con un enriquecimiento de la personalidad, como lo ha descrito French y Casanin para algunas psicosis, y nosotros lo hemos también comprobado ulteriormente, parangonándolas con las crisis de adolescencia que se efectúa en forma psicótica, condensada y postergada. La restitución psicótica es un proceso de reaglutinación y en este último es donde debe ubicarse el objeto bizarro de Bion, que es entonces una forma de núcleo aglutinado, pero como fenómeno de restitución no existe normalmente en el curso del desarrollo. En el objeto bizarro está incluido con el objeto el aparato perceptivo, con intervención del proceso secundario que lógicamente falta en el núcleo aglutinado. Adenda. En el trabajo posterior, 1964 ya citado, presenté el siguiente cuadro que señala las características de la posición gliscocárica en comparación con la posición esquizoparanoide depresiva. Posición depresiva, ansiedad depresiva, objeto total ambivalente, defensas maníacas, punto de fijación, psicosis maníaco-depresiva. Posición esquizoparanoide, ansiedad paranoide, objeto parcial divalente, defensas división, punto de fijación, esquizofrenia epilepsia. La posición gliscocárica, ansiedad confusional, objeto núcleo aglutinado ambiguo, defensas, clivaje, inmovilización, fragmentación. Punto de fijación, estados confusionales.